Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. En Jeremías 18, del 1 al 6 dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta parábola o enseñanza, Dios quería mostrarle al profeta la condición de su pueblo. Jeremías no fue a casa del alfarero a predicar, sino a recibir una enseñanza de parte de Dios para que luego la predicara al pueblo. Cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, hubo tres cosas que llamaron su atención. Primero, él vio al alfarero, un artesano que sabía lo que estaba haciendo y que tenía destreza en sus manos para este oficio. La segunda cosa que vio fue la rueda o torno, que es el instrumento sobre el cual el alfarero estaba dándole horma a la vasija. Y la tercera cosa que Jeremías vio fue el barro mismo. Recordemos que el barro es un material común, casi sin valor en su estado natural. Sin embargo, en las manos de un alfarero pasa de ser insignificante a tener forma y propósito, es decir, se convierte en algo útil. Entonces, el proceso es este: el alfarero toma el barro en sus manos y lo amasa. El barro ya amasado, revuelto y blando, se coloca en la rueda y el alfarero empieza a girar la rueda y con sus manos empieza a darle forma al barro en una vasija. El último paso, aunque no está registrado aquí en esta parábola, es colocarlo al horno para cocerla y hacerla muy dura. Dios es el alfarero y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. En 1 Corintios 2:9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios, que es nuestro alfarero, ha usado y sigue usando las manos de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuáles manos? ¿Las de quiénes? Pues las de nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, maestros, amigos, esposos, hijos, otros creyentes y aún personas que nos persiguen, critican y nos juzgan. Nosotros somos el barro. Romanos 9, del 20 al 21 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por supuesto, en el mensaje que estamos estudiando de Jeremías, el barro representa nuestras vidas que están siendo moldeadas por Dios. La cualidad más importante del barro es que se somete a las manos del alfarero. El barro no se puede automoldear,
tiene que tener un alfarero, pero si el barro que es tu vida resulta duro para moldearlo, se echa a perder en las manos del alfarero y entonces éste tiene que romperte para volverte a tomar y hacer de ti una vasija nueva según a Dios le parezca. Dios nos hace de acuerdo a su plan, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es como Dios está obrando en ti para conformarte a la imagen de Cristo paciente y amorosamente. Necesitamos ser ese barro moldeable en las manos de Dios, porque Él quiere convertirnos en instrumentos de su obra redentora. Solo está en ti dejarte moldear por el Señor. Dios te limpia, restaura tu vida arruinada y destruida por el pecado para transformarte en una vasija útil. La rueda en la que el barro gira es la vida. Recuerda que nuestra vida no las controla la suerte ni la casualidad. Es Dios quien tiene el control de todas las circunstancias que vivimos. Romanos 8:28 dice que a los que creemos todas las cosas nos ayudan a bien. José, menospreciado por sus hermanos envidiosos, fue vendido por ellos como esclavo de Egipto, pero al final fue el salvador de su familia cuando en medio de una gran hambruna Dios lo puso como gobernador de Egipto y en ese cargo no solo salvó a su familia, sino que es allí donde Israel se convierte en nación. Las situaciones difíciles por las que a lo largo y ancho de nuestras vidas tenemos que pasar, si las afrontamos tomados de la mano de nuestro alfarero, que es Dios, nos hará más fuertes. Sí, porque las pruebas son el horno, y en ese horno caliente se prueba, 1, nuestra fidelidad a Dios. Si a pesar de las circunstancias adversas seguimos siendo fieles a Él, pasaremos la prueba. 2. Se prueba nuestra fe. Sí, hay que creerle al Dios de lo imposible. 3. Pasa a prueba nuestra paciencia, esa paciencia que nos hace esperar en sus promesas sin importar cuánto tarde. 4. Pasa a prueba el amor, pero el amor sin condiciones, sin esperar nada a cambio. 5. Pasa a prueba nuestro carácter. Qué difícil esta parte. Me impacta mucho oírle decir a los cristianos: así nací y así moriré. Entonces no permiten que el Espíritu Santo moldee y corrija su carácter. 6. Pasa a prueba la mansedumbre. Se dice que un caballo salvaje no hace caso de las riendas, pero el que ya está amaestrado es manso y se deja guiar por quien lo monta. La mansedumbre en el cristiano es necesaria para recibir la dirección de Dios. Job atravesó por el horno del dolor, pero pasó la prueba y Dios le multiplicó sus bienes. Los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3 fueron arrojados al horno y fue allí donde descubrieron que el alfarero estaba en el fuego con ellos. Dios siempre estará con nosotros. Él está presente en todas las pruebas por las que pasemos. Lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles es rendirnos a Él y permitirle que haga su voluntad en nuestras vidas. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Recuerda, el Dios que liberó a Daniel del horno de fuego y tapó la boca de los leones para que no le hiciesen daño, ese mismo Dios poderoso está contigo. Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Aunque en este momento estés pasando por una difícil situación, alguna prueba difícil, aunque sientas que estás quebrado y no puedas entender por qué estás viviendo todo esto y tengas muchas preguntas en tu corazón, recuerda que el Señor está contigo, moldeándote, plasmando su imagen y semejanza en ti para usarte de manera especial. Oremos. Padre Celestial, cuando enviaste a Jeremías a visitar el alfarero, no solo querías darle una lección a él, sino también a nosotros. Hoy pude verme en ese barro que necesita rendirse en las manos tuyas. Te ruego que quites la dureza de mi corazón que impide que sea moldeable en tus manos. Quita la terquedad que ha gobernado mi existencia y que me ha impedido recibir a plenitud tus bendiciones. Sé que mi carácter ha hecho infeliz a los que más quiero y no deseo seguir en esta actitud de dureza. La rueda de la vida me ha traído momentos difíciles en los que me he echado a perder y me he roto en 1000 pedazos. Y en vano he tratado de repararme solo, pues hoy entendí que el barro no tiene la facultad de automoldearse. Por eso, hoy me rindo a ti, para que tú hagas de mí la vasija en la cual tú me quieres convertir. Te entrego mis temores, mis tristezas, mis decepciones, mi dolor. Te entrego mi enojo, mi soledad y mi amargura. Te entrego mi temperamento, mis emociones, mi corazón, mi alma y mi espíritu, para que me conviertas en el ser que tú quieres que yo sea. No quiero seguir llevando mi vida de acuerdo a mi parecer, sino de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu me guíe, me enseñe y me consuele. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.